Todo lo que hoy en día gira en el mundo judío y entre los justos de las naciones tiene mucho que ver con la última parte de Bereshit, el libro de Génesis, de la Torá, en cuanto a las bendiciones, el misterio profético y el cumplimiento de ambos. Jacob vivió en Egipto 10 y 7 años, siendo los días de Jacob los años de su vida, 147 años. Cuando los días de Israel tocaron a su fin, llamó a su hijo José y le dijo: «Si he hallado gracia a tus ojos, pon tu mano debajo de mi muslo y hazme este favor y lealtad. No me sepultes en Egipto. Cuando yo me acueste con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos». Respondió: «Yo haré según tu palabra. Júramelo», dijo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su lecho. Génesis 47, 28-31. Sucedió tras esto que se le dijo a José: «Mira que tu padre está malo». Entonces él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se hizo anunciar a Jacob: «Tu hijo José ha venido a verte». Entonces Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en su lecho. Dijo Jacob a José: «El Sadai se me apareció en luz, en país cananeo. Me bendijo y me dijo: mira, yo haré que seas fecundo y que te multipliques. Haré de ti una asamblea de pueblos y daré esta tierra a tu posteridad en propiedad eterna. Pues bien, los 2 hijos tuyos que te nacieron en Egipto, antes de venir yo a Egipto a reunirme contigo, míos son, Efraín y Manasés, igual que Rubén y Simeón, serán míos. En cuanto a la prole que has engendrado, después de ellos, tuya será, y con el apellido de sus demás hermanos, se la citará en orden a la herencia. Cuando yo venía de Padán, se me murió en el camino Raquel, tu madre, en el país de los cananeos, a poco trecho para llegar a Efratá, y allí la sepulté, en el camino de Efratá, o sea, Belén». Vio Israel a los hijos de José y preguntó: «¿Quiénes son estos?». Dijo José a su padre: «Son mis hijos, los que me ha dado Dios aquí». Y él dijo: «Tráemelos acá, que yo les bendiga». Los ojos de Jacob se habían nublado por la vejez y no podía ver. Acercóselos, pues, y él los besó y los abrazó. Dijo Israel a José: «Yo no sospechaba ver más tu rostro, y ahora resulta que Dios me ha hecho ver también a tus hijos». José lo sacó de entre las rodillas de su padre y se postró ante él rostro en tierra. José los tomó a los 2, a Efraín con la derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a éste. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, es decir, que cruzó las manos, puesto que Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: «El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta el presente día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Sean llamados con mi nombre y con el de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra». Al ver José que su padre tenía la diestra puesta sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal, y asió la mano de su padre para retirarla de sobre la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y dijo José a su padre: «Así no, padre mío, que este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza». Pero rehusó su padre
y dijo: «Lo sé, hijo mío, lo sé. También él será grande. Sin embargo, su hermano será más grande que él, y su descendencia se hará una muchedumbre de gentes». Y les bendijo aquel día diciendo: «Que con vuestro nombre se bendiga en Israel y se diga: hágate Dios como a Efraín y Manasés». Y puso a Efraín por delante de Manasés. Dijo entonces Israel a José: «Yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os devolverá a la tierra de vuestros padres. Yo, por mi parte, te doy Siquén a ti, mejorándote sobre tus hermanos, lo que tomé al amorreo con mi espada y con mi arco». Génesis 48, 1-10. Jacob llamó a sus hijos y dijo: «Juntaos, y os anunciaré lo que os ha de acontecer en días venideros. Apiñaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel, vuestro padre. Rubén, mi primogénito, eres tú, mi vigor y las primicias de mi virilidad, plétora, de pasión y de ímpetu, espumas como el agua. Cuidado, no te desbordes, porque subiste al lecho de tu padre. Entonces violaste mi tálamo al subir». Simeón y Leví, hermanos, llevaron al colmo la violencia con sus intrigas. En su conciliábulo no entres, alma mía, a su asamblea no te unas, corazón mío, porque estando de malas mataron hombres, y estando de buenas desjarretaron toros. Maldita su ira por ser tan impetuosa, y su cólera por ser tan cruel. Los dividiré en Jacob, y lo dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, inclínense a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, has vuelto. Se recuesta, se echa cual león o cual leona. ¿Quién le hará alzar? No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas, hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rindan homenaje las naciones, el que ata a la vid su borriquillo y a la cepa el pollino de su asna. Lava en vino su vestimenta y en sangre de uva su sayo, el de los ojos encandilados de vino, el de los dientes blancos de leche. Zabulón habita en la ribera del mar y es tripulante de barcos, a horcajadas sobre Sidón. Isaacar es un borrico corpulento echado entre las aguaderas, aunque ve que el reposo es bueno y que el suelo es agradable, ofrece su lomo a la carga y termina sometiéndose al trabajo. Dan juzgará a su pueblo como cualquiera de las tribus de Israel. Sea Dan una culebra junto al camino, una víbora junto al sendero, que pica al caballo en los jarretes y cae su jinete de espaldas. En tu salvación espero, Adonai. A Gad atracadores le atracan, pero él atraca su retaguardia. Aser tiene pingüe su pan y da manjares de rey. Neftalí es una cierva suelta que da cervatillos hermosos. Un retoño es José, retoño junto a la fuente, cuyo vástagos trepan sobre el muro. Le molestan y acribillan, le asaltan los flecheros, pero he roto su arco violentamente, y se aflojan los músculos de sus brazos por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la piedra de Israel, por el Dios de tu padre, pues él te ayudará, el Dios Sadai, pues él te bendecirá con bendiciones de los cielos desde arriba, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y del seno, bendiciones de espigas y de frutos, amén de las bendiciones de los montes seculares y el anhelo de los collados eternos.
sean para la cabeza de José y para la frente del consagrado entre sus hermanos. Benjamín, lobo rapaz, de mañana devora su presa y a la tarde reparte el despojo. Todas estas son las tribus de Israel, 12 en total, y esto es lo que les dijo su padre, bendiciéndoles a cada uno con su bendición correspondiente. Luego les dio este encargo: yo voy a reunirme con los míos, sepultadme junto a mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el hitita, en la cueva que está en el campo de la Macpelá, enfrente de Mambré, en el país de Canaán, el campo que compró Abraham a Efrón el hitita, como propiedad sepulcral. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer, Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y allí sepulté yo a Lía. Dicho campo y la cueva que en él hay fueron adquiridos de los hititas. Y en habiendo acabado Jacob de hacer encargos a sus hijos, recogió sus piernas en el lecho, expiró y se reunió con los suyos. Génesis 49, 1-23. El núcleo y la esencia del misterio profético de las generaciones y del Mesías parte de Jacob, Israel. De entre los 12 hijos de Jacob, Joseph, el primogénito de Raquel y Jacob, es el que más está conectado con Yeshua como el Mesías proféticamente. Las similitudes proféticas de Joseph y Yeshua son impresionantes y deben prestar mucha atención. Joseph, José, de Egipto, fue un profeta y tenía sueños proféticos. Por el amor de su padre, fue la envidia de sus hermanos. Fue abandonado por sus hermanos a su suerte, para que muriera, aunque al final fue entregado a los gentiles. Joseph fue esclavo en Egipto y acabó en la cárcel por un tiempo. Pasado el tiempo, Joseph fue gobernador, el segundo al mando de todo Egipto, nombrado por el mismo faraón. Al llegar una hambruna, sus hermanos fueron a Egipto a por comida y no reconocieron a su hermano porque le daban por muerto. Después de unas pruebas a sus hermanos, finalmente se revela a ellos y ellos le reconocen, se arrepienten y son perdonados. La similitud profética con Yeshua no deja de impresionarnos. Por otro lado, y después de que Jacob conozca estas noticias, al final de su vida se traslada con un espíritu renovado a Egipto a ver a su hijo amado, que lo daba por muerto. Y es en este contexto que Jacob bendice a sus dos nietos, los dos hijos de Joseph, Efraín y Manasés. El instrumento del programa profético de Dios sobre estos dos hijos de Joseph están conectados con una profecía hacia Efraín, los gentiles, cristianos, y Manasés, los judíos. Además, es en Egipto donde Jacob tuvo una visión profética en relación a la edad mesiánica con el Mesías. La bendición profética de Jacob sobre sus hijos ocurrió aproximadamente en el año 1900 antes de Yeshua, en Egipto, unos 1000 años antes que la división del reino de Israel aconteciera. Al preguntarnos en cuanto al porqué de esta división, por qué la simbología de dos tribus, debemos retrotraernos unos 100 años más atrás de la oración de Jacob.
Debemos retroceder al pacto de Dios con Abraham, su abuelo, en el libro de Génesis, cuando por orden de Dios, Abraham tomó animales y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Y puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Génesis 15, 17. La división de animales refiere al típico pacto de la época, el pacto entre las partes, en el que cada parte se comprometía a cumplir con el pacto, y en caso de incumplirlo, se decía que la persona fuera dividida en dos, así como aquellos animales. Unos 1000 años más tarde de aquella oración profética de Jacob sobre Judá y Efraín, llegaría, como dijimos, la división del reino de Israel. Por tanto, cuando Jacob pasó la primogenitura a su hijo Joseph, estaba conectándolo proféticamente, no genéticamente, sino proféticamente con el Mesías de Israel. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Los secretos de Yeshua, capítulo 21. El misterio profético de las generaciones. Parte primera. La lectura de la Torá, la sección o la última parte del Génesis, Bereshit, como la Haftará, conocido como los profetas, como el Nuevo Testamento, todas las partes que se estudian en Vayejí, tiene un denominador común. El punto en común que presentan las correspondientes lecturas es que parten de nosotros, parten de este mundo, al polvo de la tierra, 4 grandes miembros de la casa de Israel, cada uno más grande que el anterior. Tenemos en estas lecturas la muerte de Jacob, además de la muerte de Joseph, su hijo. Además tenemos la muerte del rey David en la Haftará. Y en el Nuevo Testamento la muerte de nuestro maestro Yeshua como el Mesías. La gran diferencia entre todos estos grandes justos que mueren y el último de ellos no es solamente extraordinaria en términos de su realidad, sino también extraordinaria en términos de su esencialidad y calidad. Nos referimos al hecho que tanto Jacob como Joseph, como el rey David, tenemos sus tumbas a día de hoy. Y la diferencia de Yeshua con ellos
es que no tenemos el sepulcro de nuestro Maestro. No hay lugar donde ir a rendirle memoria o tributo, solo por una razón: Él está vivo. Hashem lo levantó de entre los muertos y lo hizo Señor y Mesías. Esa es la gran diferencia. El tema que estamos estudiando en este capítulo, su origen viene de Bereshit, Génesis 48:17 al 50:26. Esta sección de la Torá está llena de profecías, está llena de redención, de valores éticos y del Mesías, porque no se puede hablar de redención sin el Mesías. Y así como se necesita el templo, aunque tengamos a Dios, así también se necesita el Mesías, porque solamente a través de él, los pecados que no tienen perdón según el templo, la ley de Moisés, por él adquieren redención y expiación, los que le creen a Dios. Por tanto, tenemos por delante en este capítulo un mar de conocimiento al cual vamos a sumergirnos. Pero necesitamos de todos nuestros sentidos para no perdernos en el argumento. Vamos a comenzar por el misterio de la vida de Yosef. Este misterio de Yosef comienza a ser revelado en esta parte de la Torá que previamente hemos mencionado. Lo que nos llama poderosamente la atención es el juramento impuesto por Jacob a su hijo Yosef. Uno de los muchos nombres, de los muchos títulos que tiene el Mesías en la casa de Israel es magnífico: Mashiach ben Yosef. Así se conoce incluso en el Talmud, Mashiach ben Yosef, Mesías, hijo de José, precisamente en honor, no al Yosef, al José que aparece en el Nuevo Testamento, el padre de Yeshua, sino de Yosef, el hijo de Jacob, Jacob. El hecho de que Yosef sea hijo de Jacob y el Mesías sea conocido también como Mesías, hijo de José, nos indica lo profundo e íntimamente unido que estaba el alma de Yosef a la realidad del alma del Mesías sufriente. Porque nos preguntamos por qué los sabios del Talmud crearon el título y el nombre de Mashiach ben Yosef para el Mesías de Israel. ¿Por qué? Porque ellos, indudablemente, y escuchen bien, hermano mayor, trataron de reconciliar las dos imágenes, totalmente contradictorias, que aparecen en los profetas referente al Mesías, totalmente opuestos, un Mesías de otro. Porque, escuchen bien, Judá, hermano mayor, no podemos negar que los profetas nos presentan dos figuras del Mesías, y no podemos taparnos un ojo y ver por el otro. El profeta Daniel, por ejemplo, capítulo 7, nos presenta al Mesías en la figura de un hijo del hombre, que es acercado al anciano de días, que le da un reino que no tiene fin. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Daniel 7:14. Esa es indudablemente una figura invicta.
Esa es una figura monárquica. Esa es una figura eterna. Esa es una sombra de El Elión, el Todopoderoso, el Dios de Israel. Y esta es una figura que nos da el profeta Daniel. Un Mesías invicto y victorioso. El Mesías hijo de David. El Mashiach ben David. Otro profeta nos da una imagen del Mesías totalmente opuesta. El profeta Zacarías capítulo 9 dice: Tu rey viene a ti, justo y humilde, cabalgando en un burro. Este Mesías sufriente que nos habla el profeta Zacarías es totalmente diferente en la figura mesiánica que aparece en Daniel capítulo 7. En Daniel es una figura que está arriba. En Zacarías es una figura que está abajo. En Daniel es una figura que está rodeada de poder y gloria. En Zacarías es una figura de un personaje humilde, sufriente. Y basado en estas dos figuras que nadie puede negar, los rabinos antiguos llegaron a la conclusión de que la mejor manera de armonizar estos dos opuestos era hablar de un Mashiach ben David que es invicto y de un Mashiach ben Yosef. ¿Y por qué ben Yosef? Porque tomaron la figura de Yosef, el hijo de Jacob en Egipto, que fue rechazado por sus hermanos. Tomaron la figura de Yosef, el que tuvo que sufrir y fue humillado, para hablarnos del Mesías sufriente. Consecuentemente, el hecho de que estamos estudiando la historia de Yosef ben Jacob, que está unida a la figura del Mashiach ben Yosef, nos indica las extraordinariamente alusiones mesiánicas que nosotros encontramos en esta parte de la Torá. Si miramos cuidadosamente la vida de Yosef, claramente podemos darnos cuenta que no solamente su vida está unida a su padre, sino que en su padre adquiere alusiones mesiánicas. ¿Qué queremos decir? Que Jacob tiene un alma adámica. No todas las personas en el mundo tienen almas adámicas. Solamente 3 personas en el mundo han sido bendecidas por Hashem para tener este tipo de alma. ¿Qué es un alma adámica? Un alma adámica es un alma en la cual todas las generaciones que vendrán después están contenidas en ella. Por ejemplo, antes que Adán tuviera hijos, en el alma de él estábamos potencialmente todos nosotros. Porque como dijo Pablo de Tarso, él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra. Hechos 17:26. Si miramos la vida de Abraham, solo uno de sus hijos fue el escogido, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esav, pero solamente uno fue escogido, Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, pero sus 12 hijos fueron escogidos. Por eso Jacob también tenía un alma adámica. En Jacob estaba todo Israel, no en Abraham, no en Isaac, pero sí en Jacob. Y la otra alma adámica es el alma del Mashiach, porque en el Mesías no solamente está Israel, sino todo el mundo. Entonces, Jacob, que es representativo en este sentido que hemos explicado, de todo Israel, se dividen en 2 grandes periodos. Primero, Jacob vivió con su hijo Yosef, cuando no era soberano. Era un muchacho más, primogénito de su esposa Raquel. Y sí, Yosef era la niña de sus ojos, su hijo preferido,
pero no era soberano. ¿Cuántos años estuvo Jacob viviendo con su hijo Joseph hasta que creyó que había muerto? 17 años. Es decir, Joseph fue entregado por sus hermanos con 17 años. Es ocultado y trasladado a otro lugar. Y el que escuche, entienda. Y tras esto, viene otro segundo periodo de un reencuentro de Jacob con su hijo Joseph. ¿Y cuánto duró este reencuentro de Jacob con su hijo? 17 años también. Y si sumamos los primeros 17 años de Jacob con su hijo en la tierra de Israel y los otros 17 años de Jacob con su hijo en la tierra de Egipto, nos da 34 años. Y eso es precisamente uno de los misterios que nos encontramos en esta parte de la Torá. Vayají, y vivió. Si examinamos cada una de las letras hebreas de Vayají, la Vav, la Yod, la Het y la Yod otra vez, gemátricamente nos da 34. Quiere decir que los 17 años de la primera vez más los 17 años de la segunda vez de Jacob y Joseph, que suman 34, nos quiere decir que el alma de Joseph y el alma de Jacob estaban unidas. Siendo que la Torá nos dice que cuando Jacob supo la noticia que su hijo Joseph vivía, su espíritu revivió en él. Es decir, Jacob estaba unido a Joseph. Y como de Jacob iba a venir el Mesías, entonces el alma de Jacob estaba realmente unida al Mesías, a quien alude la vida de Joseph, como sucedió con el resto de los patriarcas. Y esto es, posiblemente, lo que Yeshua quiso decir cuando habló sobre esto. Y os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8:11. En el reino de los cielos, en la edad mesiánica, que va a dar inicio precisamente a partir del momento de la coronación de Mashiach ben Yosef, el que había sido vendido, el que había sido tomado por nada, pero que ahora es convertido en gobernador y señor del mundo entero. Y ahora podrán comprender mejor por qué esta parte de la Torá está llena de misterios y alusiones mesiánicas impresionantes. Por supuesto, Jacob no dudó para nada de la confiabilidad de su hijo. Bastaba que Jacob le hubiese dicho su deseo de enterrarlo en la tierra prometida, para que Joseph, que estaba unido a su padre, concediera su deseo. Pero Jacob le dijo a su hijo que le jurase que se iba a preocupar de que sus restos no quedaran en Egipto. Le hizo jurar que lo llevaría y lo enterraría en la tierra de Israel, en la cueva del campo de Macpelá, la que había comprado Abraham de manos de Efrón. Bastaba que Jacob se lo hubiera dicho a Joseph, pero se lo hizo jurar. Si el alma de Jacob estaba unida a la de su hijo Joseph y viceversa, y ninguno dudaba del otro, ¿por qué le hizo jurar que lo enterraran en Israel y no en Egipto? ¿Por qué? Lo veremos más adelante. Otra cosa que podemos aprender aquí es ver la grandeza del Mesías aludida en Joseph. Y este es un punto clave para comprender una afirmación posterior de Yeshua
con los sacerdotes judíos, que es mal interpretada. Cualquiera puede ver que Jacob, siendo el padre biológico de Joseph, se inclina delante de Joseph, que es su hijo. Y así está escrito en la Torá. «Júramelo», dijo, y Joseph se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su lecho. Génesis 47:31. Es decir, Jacob en la cabecera de su cama se postró ante su hijo Joseph. ¿Qué quiere decir eso? Que le rindió reverencia a su hijo. De hecho, la palabra hebrea que está en el texto original dice que se inclinó, lo adoró, pero no la adoración entendida en el mundo pagano y gentil de adoración de una divinidad. Nada que ver con eso, sino adoración en el contexto hebreo que significa rendir honor, rendir tributo. No importa si es a Dios, si es al rey, si es a un personaje o quien sea, porque inclinarse no tiene nada que ver con divinidad. Es decir, Jacob, enfermo en su lecho, se inclinó a su hijo para darle honores reales, que es lo que ese término quiere decir. Jacob no tuvo problemas en reconocer que su propio hijo merecía honor por la posición que había sido elevado en Egipto. Y entonces es por eso que Jacob inclinó su cabeza a su hijo. Algo impensable en el mundo hebreo, donde los hijos deben honrar a los padres y no los padres a los hijos. Y esto explica de paso por qué el rey David llamó al Mesías por venir Adoní. Oráculo de Yudhei Bajei a mi Señor, a mi Adoní, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmos 110:1. El propio David llama al Mesías mi Señor. Observen entonces cuál es la grandeza del Mesías que el propio David, que es su padre biológico, le dice mi Señor. Consecuentemente el Mesías es mayor que David, superior que Moisés. El Mesías es superior a Joseph, superior que Jacob, superior a Abraham. Es más, dice el Nuevo Testamento que el Mesías es superior a los ángeles. Y esto explica por qué Yeshua dijo lo que dijo. Yeshua le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Juan 4:10. O lo que dijo en el templo de Jerusalén: pues yo os digo que aquí está uno más grande que el templo. Mateo 12:6. Porque así como solamente el faraón estaba sobre Joseph en Egipto, así solamente Hashem está por encima del Mesías en todos los universos. Estando reunidos los fariseos, les propuso Yeshua esta cuestión: ¿qué pensáis acerca del Mesías? ¿De quién es hijo? Dícenle, de David. Díceles, pues, ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies? Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada, y desde ese día ninguno se atrevió ya
a hacerle más preguntas. Mateo 22, 41-46. Es decir, Yeshua les confrontó quién recibiría mayor honor, David o su hijo, puesto que los hijos deben honrar a los padres y no al revés. Yeshua estaba elevando en honor al Mesías de Israel, por encima de su padre David. Por eso el Mesías, hijo de David, recibirá doble herencia y bendiciones. Esa era la disyuntiva que Yeshua confrontó con sus iguales y a la que ningún fariseo pudo contestar. Y sobre esto mismo es lo que enseñó el rabino Shaul HaTarsi, porque el marido es cabeza de la mujer, como el Mesías es cabeza de la asamblea, el Salvador del cuerpo. Efesios 5:23. Es decir, el hombre cabeza de su mujer. Es decir, el hombre es cabeza de su mujer, el Mesías cabeza del hombre, y Hashem la cabeza del Mesías, para que Hashem sea todo en todos. En ningún lugar de la Torá o el Tanaj se presenta al Mesías, ya sea en alusiones proféticas o en profecías, propiamente dicho, ni en la tradición rabínica. Nunca se presenta al Mesías como coigual a Dios. Nunca. Siempre se presenta al Mesías superior al resto de la creación, pero sujeto al Elión, sujeto a Yuhei Bajei, sujeto al Eterno Todopoderoso, al que ningún hombre ha visto ni puede ver. Hashem es el único que es superior a todo lo que existe, de tal manera que no puede haber existencia en la creación independiente de Dios. No puede haber existencia separado de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo soy Yuhei Bajei, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11. Yo soy Yuhei Bajei, y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te he ceñido, aunque no me conoces, para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso, que no hay otro fuera de mí. Yo, Yuhei Bajei, y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yuhei Bajei, hago todas estas cosas. Isaías 5:7. Entonces, si la Torá dice que no hay divinidad, que no hay Dios fuera del Eterno, y que el Eterno no conoce a ninguno, grande es nuestra ignorancia o nuestra soberbia, o peor aún, ambas cosas, al atrevernos a decirnos que así como está escrito claramente que no hay otro Dios aparte de Él, el profeta no sabe lo que está diciendo, porque hay otro que es igual y consustancial con Él, que no requiere nada de Él para su existencia. Pero es absolutamente absurdo decir tal cosa. Retomando el tema del estudio, Jacob, en la última parte de su vida en Egipto, cuando ya estaba muy enfermo, hicieron avisar a Yosef, quien fue a verlo con sus dos hijos, Efraín y Manasés. Y dijo Jacob a José: El Shaddai se me apareció en luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: He aquí, yo te haré fructificar, te multiplicaré, te pondré por congregación de pueblos, y a tu descendencia después de ti daré esta tierra por posesión perpetua. Pues bien, los dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir yo a vivir contigo en Egipto, serán míos.
Efraín y Manasés serán para mí como Rubén y Simeón. Génesis 48, 3-5. ¿Por qué Jacob dijo que sus 2 nietos serían para él como Rubén y Simeón, sus 2 hijos? Los sentidos tienen que estar totalmente puestos para comprender uno de los secretos más importantes de toda la Torá. ¿Por qué estos 2 nietos de Jacob fueron elegidos, adoptados, de entre todos sus nietos? ¿Por qué Jacob cambia el derecho y sustituye a sus 2 hijos por sus 2 nietos, los hijos de Yosef, a Efraín y a Manasés? Y no solamente eso. Cuando termina de decirle, estos 2 hijos que te nacieron en Egipto, míos son, añade otras palabras enigmáticas diciendo, contigo bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. Génesis 48, 20. Y esta bendición, hasta el día de hoy, la dicen los judíos de cualquier parte del mundo. ¿Por qué de todas las figuras nacionales, Efraín y Manasés son elegidos para ser símbolos de esta bendición? ¿Por qué no se dice que Dios te haga como Abraham, como Isaac y Jacob? ¿O que Dios te haga como a Moshe, como a Aarón, como a David, pero no? Jacob, hablando por Ruach HaKodesh, le dijo a su hijo, en estos muchachos se bendecirá a todo Israel. Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. ¿Por qué? La respuesta la encontramos en lo que Jacob dijo a Yosef en el capítulo 48, verso 5. Efraín y Manasés serán para mí como Rubén y Simeón. Ahí está el secreto. ¿Dónde está el mérito de estos 2 muchachos con los cuales fueron premiados con ser los símbolos de la bendición del pueblo de Israel, que hasta hoy día, por una vía o por otra, bendice a sus hijos diciendo, que Dios te haga como Efraín y Manasés? Aquí llegamos a lo que se conoce en la Torá como Tikkun Olam, que es el concepto de reparación del mundo. ¿Qué hicieron estos 2 hijos de Yosef? Ellos repararon el pecado que cometió Rubén y Simeón. Rubén causó un grave daño al pecar con una de las concubinas de su padre Jacob, y eso alejó la Shejiná de la casa de Israel. Y Simeón tenía sus manos manchadas de sangre por la venganza de su hermana Dina. No obraron con justicia e hicieron derramar sangre inocente junto con el culpable. Y por el pecado que ambos hicieron, perdieron su estatus. Pero tanto Efraín y Manasés en Egipto previeron caer en esos 2 pecados. Efraín se mantuvo firme en su brit todo el tiempo, y Manasés, siendo el mayor y el más fuerte, y teniendo en su mano la posibilidad de matar, se abstuvo de matar a nadie en honor a la Shejiná. ¿Qué tenemos, por tanto? Que a pesar de que Efraín y Manasés eran solamente 2 de los muchos nietos que tenía Jacob, habían alcanzado un estatus espiritual tan extraordinario que pudieron reparar el daño de sus 2 tíos, Rubén y Simeón. Y así como el pecado de Rubén y Simeón alejaron la presencia de la Shejiná de la casa de Israel, así Efraín y Manasés
atrajeron la presencia divina a la casa de Israel. Y eso fue lo que causó que fueran escogidos por su abuelo, para que en ellos fuese bendecido el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que Jacob se casó con Raquel. Esa fue su intención, aunque su suegro lo engañó, y en vez de darle a Raquel, su suegro le dio a Lea. Entonces, Lea concibió primero. Y lógicamente tuvieron hijos, Rubén, el primogénito, y después Simeón, el segundo. Después Leví, Yehuda, etc. Pero ahora, en este estudio, los dos primeros hijos de Jacob con Lea son los que nos interesan. Después, Raquel concibe a Joseph como primogénito y a Benjamín, el único nacido en la tierra de Israel. Y debido a esto, Efraín y Manasés representan el plan A de la redención, mientras que Rubén y Simeón el plan B. Con el objetivo de restaurar la redención en su lugar correcto, Jacob hizo un gran ticún profético. Restaura las cosas espiritualmente más que biológicamente, y al restaurar lo espiritual por encima de lo biológico, facilita la llegada del Mesías en su tiempo apropiado. ¿Y cuál fue el mérito que se le concedió a Benjamín, el hijo menor de Jacob? A Benjamín se le concedió el mérito que en su parte de tierra que le tocó, cuando Josué, hizo la repartición de la tierra por suerte a los descendientes de las 12 tribus, que en su tierra se construyera el santo templo, del cual el Mesías mismo establecerá como casa permanente de oración para Israel y para todas las naciones del mundo. Entonces, reparando así el daño hecho por Rubén y por Simeón, Efraín y Manasés se convierten en dos símbolos espirituales, donde la fuerza de la redención, de generación en generación, pasa a cada miembro de la casa de Israel, tanto los cercanos como los lejanos. Y por esa razón, los viernes por la noche, todos los judíos bendicen a sus hijos. Joseph recibió doble parte de la herencia, una parte por Efraín y otra parte por Manasés, confirmando así su posición de hijo primogénito, profético y biológico de Jacob y Raquel. Porque al primogénito siempre le corresponde la doble parte de la herencia. Así, por este principio, al pueblo de Israel, como primogénito de Hashem, en relación a todos los pueblos, le corresponde doble herencia. Y así, a Yeshua, como primogénito del pueblo de Israel, también le corresponde doble herencia. Cuando Jacob bendijo a sus dos nietos la Torá, nos dice algo muy interesante. Y los ojos de Israel estaban pesados a causa de la vejez, y casi no podía ver. Así pues, los hizo acercarse, y los besó, y los abrazó. Y dijo Israel a Joseph: no contaba con ver tu rostro, y fíjate, Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces Joseph se los retiró de las rodillas, y se postró con su rostro a tierra. Después tomó Joseph a ambos, a Efraín con la diestra, lo puso a la izquierda de Israel, y a Manasés con su izquierda lo puso a la derecha de Israel, y se los acercó. Génesis 48, 10-13.
Para que una bendición pueda alcanzar a una persona, tiene que existir un puente de unión, un contacto entre quien bendice y el que recibe la bendición. Para que una bendición pueda llegar a alguien, tiene que haber un contacto entre los dos. Y en ese puente, en ese contacto, no puede haber odios, ni resentimientos, ni suspicacia. No puede haber acusaciones, ni incertidumbre, porque en el momento que estas cosas se meten en medio, la bendición no llega. Puede que ni salga, y si sale no llega. Muchas veces, la incredulidad se interpone en el puente y la bendición no llega. Puede que esta enseñanza a algunos les resulte una invención nuestra, pero no es así. No hay nada más que leer el Nuevo Testamento para ver a Yeshua exponer lo mismo que estamos diciendo. Yeshua, a los que llegaban para una bendición, les preguntaba. Y llegando a la casa, acudieron a él los ciegos. Yeshua les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Le respondieron: sí, Señor. Mateo 9:28. Es decir, para que una bendición pueda llegar a cumplirse, tiene que haber un puente, un contacto limpio entre quien bendice y quien recibe la bendición. ¿Cómo puede establecerse ese contacto? Ese contacto, y aquí es donde está la clave, este contacto puede establecerse de varias maneras. Una de esas formas de puente de unión es visual, contacto visual, y por esa razón hay que tener cuidado en dónde ponemos la vista. Con la vista podemos bendecir, pero también maldecir. Y no solo eso, con la vista podemos incluso pecar, como dijo Yeshua. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. La vista está conectada con el cerebro. Es una extensión del cerebro y en el cerebro está escondida tu voluntad, tus pensamientos. En la vista de una persona están escondidos sus deseos. Y de ahí es que viene el Ain Jará, el ojo maligno, que puede desencadenar codicia y maldad por la vista. Y por eso enseñó Yeshua eso. Y por eso la Torá enseña que el ojo afecta no solo a las personas, sino también codiciar los animales y las cosas de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17. La mirada, cuando se llena de codicia, se vuelve Ain Jará, ojo maligno, mal ojo, mal de ojo. Y eso tiene mucho poder para destruir y para dañar. Otra de las formas de puente de unión puede ser establecido físicamente con un contacto con las manos. Y otra de las formas de puente de unión para recibir la bendición puede ser por emuná, por fe, cuando las dos primeras formas no son posibles. Jacob quería pasar la bendición a sus hijos visualmente, pero como los ojos de Israel, Jacob, estaban pesados, es decir, que no veía, entonces no pudo bendecir a los hijos de Joseph, estableciendo como puente de unión la vista.
Es por eso que los hizo acercarse a él, los besó y los abrazó. Estableció un puente con el contacto físico. Cuando Jacob bendijo a sus 2 nietos con contacto físico, ocurrió algo que pasa desapercibido por muchos. Yosef los tomó a los 2, a Efraín con la derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a éste. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, es decir, que cruzó las manos, puesto que Manasés era el primogénito, y bendijo a Yosef, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta el presente día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, sean llamados con mi nombre y con el de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Al ver Yosef que su padre tenía la diestra puesta sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal, y asió la mano de su padre para retirarla de sobre la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y dijo Yosef a su padre: así no, padre mío, que este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Pero rehusó su padre y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él será grande. Sin embargo, su hermano será más grande que él, y su descendencia se hará una muchedumbre de gentes. Génesis 48, 13, 19. En este versículo, y presten mucha atención, en este pasuk tenemos secretos de la Torá impresionantes. ¿Por qué Jacob invirtió sus manos cuando bendijo a sus 2 nietos? ¿Por qué invirtió la bendición dando mayor parte al hijo menor de Yosef? ¿Qué secretos proféticos encierra este pasaje bíblico? El judaísmo en general reconoce que esta porción final de Génesis revela un entendimiento profético de cómo será la restauración final de Israel y también su final redención. Jacob mismo, en el verso 1 del capítulo 49, nos da la clave para entender el futuro. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Génesis 49:1. Según una antigua tradición, después de bendecir a sus 2 nietos y sus 12 hijos, Jacob perdió el espíritu de profecía cuando le entró una gran desesperación. ¿Qué angustia tuvo Jacob? ¿A qué se refirió el profeta Jeremías cuando habló de la angustia de Jacob? ¿Y qué relación tiene esta angustia para los descendientes de Israel con la gran tribulación? ¿Por qué Israel, antes de bendecir a sus nietos y al resto de sus 12 hijos, según una antigua tradición, le cayó una angustia tan grande que el espíritu profético se le retiró? ¿Por qué es tan importante este pasaje de Génesis 48 y 49?
¿Tuvo algo que ver con esto lo que Moisés vino a profetizar después? Sabiendo que los antiguos israelitas tenían la tendencia de rechazarlo a él y sus mandamientos, Dios advierte a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Deuteronomio 31, 16-18. Convencido, Moisés transmite este mensaje al pueblo diciendo: porque sé que después de mi muerte no dejaréis de pervertiros. Os apartaréis del camino que os he prescrito, y la desgracia vendrá sobre vosotros en el futuro, por haber hecho lo que es malo a los ojos de Adonai, irritándole con vuestras obras. Deuteronomio 31, 29. Y además de esto, ¿por qué Jacob da instrucciones exactas para que su cuerpo sea llevado a la tierra prometida y sea sepultado en la tumba de los patriarcas, donde reposan Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Raquel y Lea? Lo vamos a estudiar con todo detalle, pero eso será en la segunda parte del capítulo 21 de Los secretos de Yeshua. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.